Hola, bienvenidos, yo soy Cristina y esta es la parte 22, ocultamiento de métodos en C#. En esta lección veremos ocultamiento de métodos y cómo invocar un método oculto. Veamos un ejemplo. En la lección anterior creamos una clase base llamada empleado y también creamos dos clases derivadas o hijas, empleado de tiempo completo y empleado de tiempo parcial, las cuales se heredaban de la clase empleado. Si no has visto la lección anterior, parte 21, herencia en C#, es muy recomendable que la veas antes de ver esta lección. Muy bien, siguiendo con el ejemplo, aquí tengo una clase empleado y vamos a crear una clase derivada. Entonces esta es la clase empleado y vamos a crear la clase derivada, public class, va a ser empleado de medio tiempo, la cual pues va a heredar de empleado. Y de la misma manera voy a crear la clase empleado de tiempo completo, entonces copio esto y lo pego aquí, va a ser empleado de tiempo completo. Muy bien, ahora vamos a crear un objeto de empleado de tiempo completo en el método main. Entonces aquí voy a crear empleado de tiempo completo, empleado de tiempo completo igual a new empleado de tiempo completo. Y por la herencia ya sabemos que una clase derivada tendrá acceso a las propiedades de la clase base. Esto nos va a permitir inicializar el nombre y el apellido. Entonces aquí voy a inicializar etcd o empleado de tiempo completo punto nombre va a ser igual a Homero y empleado de tiempo completo punto apellido va a ser igual a Simpson. Y también voy a llamar al método imprimir nombre completo. De igual manera podemos crear un objeto para el empleado de medio tiempo. Entonces voy a copiar todo esto y lo voy a pegar aquí. Y va a ser empleado de medio tiempo. Entonces el nombre de la variable va a ser empleado de medio tiempo. Y aquí también voy a cambiarlo. Empleado de medio tiempo. También voy a cambiar el nombre. Va a ser Net Flanders. Vamos a poner Flanders. Ok. Si corremos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a inicializar los valores para ambas clases derivadas y se mostrará en pantalla el nombre completo utilizando el método imprimir nombre completo de la clase base. Entonces se van a inicializar estas variables en las clases derivadas y se va a llamar a este método que lo que va a hacer es imprimir nombre, espacio, apellido, el nombre completo. Ejecutemos el código y veremos los resultados esperados. Pues para la primera clase, pues como pusimos nombre Homero Simpson, se está imprimiendo Homero Simpson, y para la segunda, como pusimos Net Flanders, se está imprimiendo Net Flanders. Ahora digamos que nos piden de requerimiento que al imprimir el nombre del empleado de medio tiempo, pongamos entre paréntesis la palabra medio tiempo para identificar que es un empleado de medio tiempo. Lo que podemos hacer para lograr esto es en la clase empleado de medio tiempo puedo agregar un método imprimir nombre completo. Entonces voy a copiar el método de aquí de la clase base y lo voy a agregar aquí en la clase empleado de medio tiempo. Al hacer esto, si vemos el código, la clase empleado de medio tiempo hereda de la clase empleado y la clase base empleado tiene el método imprimir nombre completo, y a su vez la clase derivada empleado de medio tiempo también tiene el método imprimir nombre completo. Al hacer esto, ¿qué pasa? Pues el método de la clase derivada va a ocultar al método de la clase base, o sea, este método va a ocultar a este otro. Entonces ahora cuando llamo a empleado de medio tiempo punto imprimir nombre completo, el código que se va a ejecutar será el que está en la clase hija, el código de aquí, y no el que viene de la clase empleado que está heredando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerle entre paréntesis medio tiempo. Ahora con este cambio, si corremos el código, veremos que ahora para los empleados de medio tiempo
va a haber un texto extra el cual nos ayuda a identificar que es un empleado de medio tiempo. Entonces control F5, corremos, y como vemos esta clase donde se llama NetFlanders el empleado viene de la clase empleado de medio tiempo, y por lo tanto se está llamando al método imprimir que está dentro de esa clase y no al de la clase base. Y lo que está pasando es que este método está ocultando a este otro, y cuando se hace esta llamada aquí, cuando creamos una variable de empleado de medio tiempo y se hace la llamada, pues se va a llamar al método propio de la clase derivada y no al de la clase base. Si vemos el método imprimir nombre completo de la clase empleado de medio tiempo, aquí está subrayado en verde, y esto nos indica que hay una advertencia en el código. Entonces si ponemos el mouse encima podemos ver que dice la advertencia, dice empleado de medio tiempo punto imprimir nombre completo oculta el miembro heredado empleado punto imprimir nombre completo. Use la palabra clave new si su intención era ocultarlo. Entonces lo que vemos aquí en la advertencia es que si queremos intencionalmente ocultar el método de la clase base, tenemos que utilizar la palabra reservada new, que si recordamos es la misma que se usa para crear las instancias de la clase. Entonces, como si queremos intencionalmente ocultar el método de la clase empleado y en su lugar utilizar el de la clase empleado de medio tiempo, como si queremos ocultarlo, vamos a agregar la palabra clave new, y solo hay que agregarla aquí. New. Y con esto ya se quita la advertencia, y de esta forma indicamos en el código que este método fue intencionalmente creado como nuevo para ocultar a este otro. O sea, estamos diciendo que el hiding o el ocultamiento de métodos fue a propósito, por eso ponemos la palabra reservada new aquí. Bueno, ahora si corremos el programa, control F5, pues el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Pero la diferencia es que ahora ya no tenemos el warning. O sea, ya no tenemos el warning aquí, sino que ya no tenemos la advertencia, sino que intencionalmente estamos ocultando este método y el comportamiento sigue siendo el mismo. Básicamente, si queremos ocultar a un miembro de la clase base, tendremos que crear el mismo miembro en la clase hija y utilizar la palabra reservada new para indicar que el ocultamiento del método fue intencional. Si vemos el código utilizando la palabra reservada new, hemos ocultado el método de la clase base, así que cada vez que llamemos al método imprimir nombre completo desde un objeto de la clase empleado de medio tiempo, se va a estar llamando al método propio de la clase y no al de la clase base empleada. Pero digamos que por alguna razón quiero llamar al método de la clase base y no al de la clase derivada. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues hay varias formas de hacerlo. Una de ellas utilizando la palabra reservada base o base dentro de la clase derivada. Entonces, voy a comentar esto, y utilizando la palabra reservada base o base, luego punto, puedo llamar al método imprimir nombre completo de la clase empleado. De hecho, si le pongo el mouse aquí encima, aquí me dice que estoy llamando a empleado punto imprimir nombre completo, que es este método. Y también si ponemos el mouse encima de base, vemos que base es una referencia de la clase base, de la clase empleado. Entonces, esta palabra reservada base o base, esta palabra especial, al igual que la palabra this hace referencia a la misma clase, base hace referencia a la clase papá o la clase base de donde está heredando esta clase. Entonces lo que está pasando aquí es que el mismo método imprimir nombre completo de la clase derivada está llamando al método oculto de la clase base. Si corremos el programa veremos el resultado que tenemos al principio, los dos nombres como nos muestra la función de la clase base, ¿no? Control F5, y como vemos se está haciendo una llamada al método imprimir de la clase base, por eso estamos viendo este resultado, nombre, espacio, apellido, y no el que teníamos antes aquí. Pero lo que está pasando en realidad es que esta clase donde se llama Homero Simpson sí hace llamada a este método directo, pero la clase donde se llama NetFlanders lo que está haciendo es primero llamando a este método new, que tiene la palabra reservada new y que está ocultando el de la clase base, y es dentro de este a su vez está haciendo la llamada al método de la clase base. Entonces, de cierto modo, los dos están llamando a la clase base.
Esta es una forma de llamar al método oculto. La otra forma es utilizando un casting o convirtiendo un tipo de dato a otro tipo de dato. Ya hablamos sobre las conversiones entre tipos de datos en la parte 7 de este tutorial. Si tienes dudas, puedes echarle un vistazo. Vamos a regresar al método de imprimir nombre completo de la clase derivada empleado de medio tiempo, como estaba antes. Entonces nada más les comento esto y elimino este. Como les decía, también podemos convertir la clase empleado de medio tiempo a la clase empleado. Esta conversión es posible gracias a la herencia. Como recordamos en la lección anterior, parte 21, herencia, una clase derivada es una especialización de la clase base, y la clase derivada puede hacer lo mismo que la clase base, más las funciones propias de ella misma. El ejemplo que mencionábamos era como un cardiólogo es una especialización de médico general. El cardiólogo puede hacer lo mismo que un médico general y aparte también puede realizar las operaciones propias de un cardiólogo. Muy similar, el empleado de medio tiempo es una especialización de empleado. Y es esta especialización la que nos permite convertir una clase derivada en una clase base. Para hacer esta conversión podemos utilizar el operador de conversión o cast operator. Entonces hagamos la conversión. Bien, y para utilizar el cast operator tendríamos que poner empleado, entre paréntesis, empleado, que es el tipo que queremos convertir, y empleado de medio tiempo es el que va a ser convertido. Entonces, así, con esto ya, primero con el cast operator estamos convirtiendo esta variable a este tipo y luego estamos poniendo todo entre paréntesis para que todo esto sea del tipo empleado. Entonces, al poner punto aquí voy a tener acceso a los métodos de la clase empleado directamente. Y si ponemos el mouse encima de imprimir nombre completo, podremos ver que hace referencia a la clase empleado. Entonces esto va a hacer referencia a la clase empleado. Y de esta forma vamos a llamar directamente al método oculto y no al método que existe dentro de empleado de medio tiempo. No a este, sino que vamos a llamar directamente a este. Entonces corramos el código, control F5 y tenemos el mismo resultado. Estamos llamando al método imprimir dentro de la clase base en ambos y pues es el resultado esperado, y con esto demostramos que se está llamando al método oculto. Otra forma de llamar a un método oculto, y que es muy similar a lo que acabamos de hacer, es de la siguiente manera. Entonces voy a regresar esto como estaba antes y si corremos el código, control F5, vemos que se está llamando al método imprimir nombre completo que está dentro de la clase empleado de medio tiempo. ¿Cómo sabemos? Pues lo sabemos porque tenemos este texto extra aquí en el método. Tenemos esto, entonces se está llamando a este método como está el código actualmente. Entonces, la otra forma de llamar al método oculto de la clase base es, en lugar de utilizar un objeto de la clase derivada, podemos utilizar uno de la clase base. Entonces voy a cambiar aquí, empleado. Si vemos esta forma de crear la instancia, recordemos que un objeto de clase derivada puede tomar todas las responsabilidades de la clase base. Esto nos permite asignar un objeto de la clase derivada a una variable de la clase base. Entonces, new empleado de medio tiempo es una instancia de la clase derivada la cual está siendo almacenada en la variable empleado de medio tiempo, la cual es de tipo empleado. La herencia nos permite esto, asignar objetos derivados a variables del tipo base. Entonces vamos a correr el código y al correr el código podemos ver que se está llamando al método imprimir nombre completo de la clase base empleado, probando con esto que podemos llamar un método oculto de esta forma, que es creando una variable del tipo de la base y asignándole de valor el tipo de la clase derivada. Bueno, y ahora si se están preguntando si se puede hacer esto mismo, pero viceversa, o sea, tener empleado de medio tiempo, una variable que sea igual al tipo empleado, pues no se puede. Como vemos, tenemos un error de compilación. Dice, no se puede convertir implícitamente el tipo empleado a empleado de medio tiempo. ¿Y por qué no se puede? Pues porque un objeto de tipo empleado no puede tomar todas las responsabilidades de un objeto de empleado de medio tiempo. Esto no es posible, pero al revés sí es posible. Una variable de clase base puede apuntar a una referencia de una clase derivada,
pero en una variable de una clase derivada no se puede apuntar una referencia de la clase base, porque la clase base no puede tomar todas las responsabilidades de una clase derivada. En esta lección hemos visto que si queremos ocultar un miembro de clase debemos utilizar la palabra reservada new. Si no lo utilizamos tendremos un warning en el código indicando que hay un ocultamiento del miembro de la clase base. Y esto va a ser de gran ayuda para otros developers que trabajen en el código. Si un developer ve que alguien utilizó la palabra reservada new, inmediatamente sabrá que este miembro de clase fue ocultado intencionalmente. También vimos las diferentes maneras de invocar a un miembro de clase oculto. Una es utilizando la palabra reservada base o base dentro de la clase derivada. Otra forma es convirtiendo la clase derivada en la clase base utilizando el operador de conversión o cast operator. Y la otra forma que vimos es crear una instancia de la clase derivada y asignarla a una variable de clase base. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web praintech.com. Te deseo que tengas un excelente día.